Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo soy Pedro Salazar, soy director, soy también el director del área de artes escénicas en la Universidad de los Andes en Bogotá. Y bueno, esa es una muy buena pregunta porque yo creo que para sentir, para comunicar una emoción al público, uno primero también tiene que sentir. Uno tiene que establecer una conexión con el material que le produzca emoción y que le produzca además, y que uno pueda encontrar la necesidad de llevar este material a escena. No, hay como una necesidad interna. Si uno no tiene esa necesidad, es muy difícil comunicar la emoción. Entonces yo creo que empieza uno por sentir, pero esto es también algo misterioso. Esto no es algo que uno pueda, digamos, como sintetizar racionalmente. Yo creo que hay una parte del proceso creativo en el teatro que es sumamente intuitivo. De hecho, había preparado una pequeña presentación, un poco como esa filosofía de teatro y percepción. No sé si pueda compartir pantalla, Beatriz, Claro que pero sí. podría hacerlo. Bueno, entonces voy a compartir acá. Eh, tan, y voy a compartir esta de acá. No sé si están viendo esta slide que dice teatro y percepción. Sofi, ¿tú nos Tal puedes vez no. ayudar a verificar que el director Pedro pueda compartir pantalla? No sé si la están viendo. Aún Nunca he no, trabajado pero ya con... vamos a pedir aquí llamada Ok, en vivo. perfecto. No, entonces les voy contando. Entonces, desde el inicio, la palabra teatrón, estos teatros... ¿Sí? ¿Me Pedro, escuchan? sí, Sí, te Pedro, te voy a escuchamos. explicar Sí. cómo se hace para que nos compartas pantalla. Ahí Ok. abriste una carpetica que dice compartir Adelante, Pedro. pantalla y te dio tres opciones. Y Sí. vas Dale la contando opción mientras del ya Sí. están centro, la preparando del todo para centro. que puedas proyectar. Y ahí te Ok. van a aparecer Ok. abajito Así tus sea la carpetas tercera o lo que escena. tienes abierto. Dale clic a lo que nos quieres compartir. Ahí me dice PowerPoint, pero no veo la imagen de lo que estoy viendo. O sea, no veo, no sé si ustedes estoy poniendo eso, pero no sé si están viéndolo No lo en la estamos viendo pantalla. todavía, porque lo que hace es que Ok, nos cambia tu cámara por lo que nos vas a ok, compartir. ok. Sí, pero es que cuando pongo la opción de compartir no me aparece lo que tengo en las ventanas, curiosamente. Nunca he usado Vimeo, pero pues si no lo hacemos sin la pantalla, no importa. O si no, les puedo mandar a ustedes si quieren la presentación también. Por favor, si nos puedes compartir la presentación, lo podríamos hacer. Te voy a escribir en nuestro chat el correo electrónico para que sigamos la charla. Ok. Ok, entonces si quieren, de pronto el maestro Alejandro puede ir hablando mientras organizamos eso. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo quería estar presencial, Beatriz lo sabe, pero ayer me hubo un paro de taxistas o están todavía en él y no alcancé a llegar al aeropuerto de Bogotá. Imposible, creo que está todavía imposible, pero bueno, los acompaño desde acá y de nuevo muchas gracias. Eh, lo que me corresponde en este montaje de Barba Azul, pues que Pedro está haciendo un trabajo enorme con la compañía estable, a mí lo que me corresponde es poner la parte musical, estamos en el foso del teatro y, y realmente pues tenemos una herramienta muy poderosa, es una orquesta de más de 80 músicos, donde realmente la música tiene sentido, esa pregunta que hiciste Beatriz, tiene sentido porque precisamente despierta las emociones. Y como decía un poco Pedro, el ser humano necesita esa necesidad de recibir esas emociones. Lo que quiero decir es que lo que tenemos allí, esa unión entre teatro y música, es muy importante porque se fortalece todo precisamente para emocionar un público. Y esta ópera es el Castillo de Barbazú, yo llamaría esta una ópera única en su historia, es la única ópera de Bela Bartók, fue escrita en una época que no pudo ser aceptada porque la gente no estaba preparada para lo que venía y sobre todo que es una ópera atemporal, porque precisamente el fin de esta ópera es despertar emociones que en el ser humano en cualquier momento son, son actuales, como el sentimiento de soledad la ansiedad, la incertidumbre, un poco la ambición. Y es una obra que reúne todo y que podría estar
precisamente como cuando fue escrita en 1911 o lo que nos está ocurriendo actualmente. Entonces, pues esto junto a todo ese despliegue tecnológico y artístico en el escenario, creo que va a ser una experiencia muy bonita para el público y dura también. Sí, yo puedo agregar mientras compartimos la pantalla que además esta es una ópera muy extraña porque no es como una obra de teatro en la que pasan muchas cosas. Realmente este es un viaje a la psiquis humana. Sí, este es como un laberinto al interior de un ser humano. Esto hace parte de la corriente simbolista, que es una corriente literaria del final del siglo XIX, en el que no estamos interesados en representar la realidad objetiva, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos en la vida real, sino la realidad subjetiva. Entonces, este es un experimento muy extraño en percepción, porque se trata de una mujer, Judith, que trata de penetrar en el castillo de Barba Azul, en este castillo misterioso, que es una representación de él. Y va a tener que pasar por las 7 puertas para descubrir este mundo oscuro de este ser un poco oscuro, narcisista quizás, ¿no? Y entonces es un viaje a la psiquis. Entonces fíjense lo interesante como Bartók nos está presentando de alguna manera esta relación con la neurociencia, cómo la música puede ser un puente para entender ese interior de la mente humana y ese conflicto que puede haber entre dos seres que tratan de conocerse o de amarse o no, y no saber qué está sucediendo en el otro. Eso es algo muy interesante. Justamente ustedes se adelantaron un poco como a la siguiente pregunta, porque, bueno, hablamos de Bartók, hubo mucha resistencia, digamos, en esa primera presentación de esa ópera en un acto, en su tiempo. Después, más adelante, tuvo una mejor recepción, pero Barba Azul se ha planteado en muchas lecturas como un arquetipo, justo como el director Pedro lo mencionaba, también haciendo eco al maestro Alejandro, es un arquetipo, y justamente ese viaje hacia el interior, hacia las emociones, las 7 puertas que se abren con las 7 llaves y todo ese viaje por esa psiquis, ¿cómo se actualiza esa obra hoy, digamos, a la luz de todo lo que está ocurriendo, la pospandemia y toda digamos, este además momento exacerbado de emociones que estamos viviendo, no solamente en este país y en el mundo? ¿Cómo lo actualizan ustedes a este tiempo? Y también, ¿qué papel juega la tecnología, las redes, todo, digamos, este tiempo? ¿Cómo lo ponen a dialogar con esta ópera? Y también esas herramientas, pues, además de la música, la escenografía, el teatro, solamente 2 personajes para explicar esa obra en este momento actual. Aquí, yo estoy acabando de mandar la presentación, pero bueno, ahí creo que llegó, pero es muy interesante esa idea porque precisamente es ahí donde entra la tecnología, ¿no? El teatro desde el principio, ¿no? Eso está en la presentación que creo que ya llegó, pero pues vamos a hacerlo sin la presentación porque está muy complicado. Pero el teatro desde que empezó quiere teatrón en griego, este teatro que aparece en la cultura ateniense 5 siglos antes de Cristo. O sea, el teatro se inventa hace 2500 años, quiere decir lugar para ver o lugar para percibir. Y eso tiene que ver con precisamente la exacerbación de los sentidos que genera el evento teatral, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? El teatro ha adaptado las tecnologías hasta el tiempo de hoy, y hoy en día tenemos la posibilidad de trabajar con video, con escenografía móvil, y cuando tenemos un teatro como el Teatro Colón, que tiene una tramoya tecnológica de primera categoría, digamos, de tecnología de punta a nivel mundial, podemos hacer muchas cosas. Entonces yo quisiera compartir con ustedes también algunas imágenes de Barba Azul. Creo que también te estoy mandando algunas a la presentación, pero digamos que ese es el reto principal, cómo utilizamos las tecnologías al servicio del teatro y, en el caso de la ópera, al servicio de la música, porque el trabajo del director escénico es hacer que la música se articule aún más, que la música se sienta, se viva,
y que el teatro sea un instrumento para que el público la pueda recibir. Entonces, en ese sentido, pues es un trabajo muy bonito, ¿no? Y muy complicado, que además es un trabajo en colaboración, no es un trabajo que hago yo solo, sino tenemos un equipo de diseñadores. Julián Hoyos, en este caso, es el diseñador escénico de la obra, Carmen Gil en el video, las luces, por supuesto, ¿no? Y todo eso es un ensamblaje, como una especie de ballet de muchas disciplinas. La ópera es interesante porque es un arte de muchas disciplinas, en el que si bien el elemento dominante es la música, ¿no? Se presta para que pues, la percepción humana sea enaltecida, exacerbada y sintamos más. Eso es muy interesante en un momento en el mundo en el que estamos pegados a los celulares, en el que recibimos contenidos superficiales a través de las redes sociales. ¿Cómo hacemos que el tiempo le cambie al público? ¿Cómo hacemos que el público entre en un tiempo lento, estos tiempos difíciles y largos de Bartók, y se entretenga y aún así se lleve una impresión fuerte de lo que está viviendo? Que eso es algo pues muy interesante, digamos, a revisar y a vivir en este proceso. Yo Pedro, quería anotar una cosa, si me permite. Sí, Beatriz. Aló. ¿Me adelante lo que oyes? ibas a contar. No, que la orquesta en este caso, la orquesta se puede tomar también, aunque tenemos en el foso la partitura original, la que se escribió en 1911. Tú decías que ahora comentabas la difícil recepción que tuvo. De hecho, pues quiero contar una anécdota que Bartók mandó esta obra a un concurso y le fue de vuelta con una anotación en la primera página que decía inservible. Fue rechazada, ¿no? En 1911, tuvo que esperar hasta 1918 para poder ser estrenada. Pero quería hablar un poco que también la misma orquesta, aunque estamos hablando de la orquesta que se concibió en 1911, ya era un desarrollo tecnológico importante para la época y no ha cambiado mucho a día de hoy la estructura de la orquesta con sus instrumentos, pero en esa época sí era muy novedoso. O sea, uno puede decir que en cuestión de 150 años la orquesta pasó de ser de muy poquitos integrantes con instrumentos todavía no muy desarrollados técnicamente a tener una orquesta al servicio de la descripción de algo que realmente es muy teatral. O sea, la orquesta aquí pasa de simplemente de tocar ciertas melodías reconocidas como en la ópera era la costumbre, digamos. Yo estoy hablando de un poco antes, porque ya estaba Wagner también en un modelo muy distinto, pero la orquesta aquí pasa realmente a describir las emociones inclusive de estos dos personajes, de Judith y de Barba Azul. Y todo el tiempo se la pasa haciendo efectos, desde la métrica, que es tremendamente complicada, me refiero a que los compases cambian completamente, o sea, de pasar de pensar en 4 pulsos a 3, a 2, que ya eso para la música es bastante diciente. Los instrumentos se están constantemente describiendo, por ejemplo, las olas un poco tranquilas en el momento donde se describe en una de las puertas un lago, o el armamento, inclusive se describe por medio de los sonidos la humedad de los muros del castillo, que al final se revela que esa humedad es sangre, ¿no? Y la música tiene inclusive un motivo, que es el motivo de la sangre, que es un leitmotiv, un motivo que lo acompaña durante toda la ópera. O sea que aquí estamos hablando de los instrumentos al servicio de los efectos que hay que generar para describir lo que está pasando, no solamente como una especie de describir lo que se ve, sino también lo que están sintiendo en ese momento los personajes. Pedro, ya está tu presentación y Ah, perfecto. sí, ya estamos viendo tu presentación. Te escuchamos un poco, pero también quería dejar como sobre la mesa, pues que ustedes dos son dos artistas que son ejemplo también de disciplina, de rigor y que trabajan, su vehículo de trabajo es el arte, que también es, digamos, el vehículo de expresión de su tiempo. Entonces también, ¿qué artistas estamos llamados a ser
digamos, en este tiempo, porque el arte también predice, pues mencionaba Alejandro, la dificultad de esa obra en su momento para ser aceptada por todo eso que significaba, y no solamente, digamos, la obra en la que está inspirada, que también fue sacada como cuento de niños de Perrault, que fue, digamos, la obra que inspiró. Entonces, también qué artistas estamos llamados a hacer en este tiempo. Pero démosle paso a tu presentación, Pedro. Bueno, esto muy rápido, si quieren vamos pasando. Quería pues hablarles, si pues, quieres vamos bajando y voy hablando rápido, quedémonos ahí. Quedémonos ahí en la anterior. Es lo que, la anterior, si puedes. Esto es un teatrón, esto es lo que se llama el teatro griego. Este es el gran teatro de Epidauro, porque estamos hablando de tecnologías con el maestro Posada. Ese es el primer tipo de teatro que se inventaron en Grecia. Y es increíble porque tiene un punto, una acústica perfecta. Si tú te paras ahí en el centro donde están las luces, lo que está recibiendo el público es sin amplificación, la voz perfecta y dinámica. Entonces, yo fui a ese teatro a conocerlo, el Gran Teatro de Epidauro, y podemos seguir bajando, ¿sí? Y les contaba que podemos seguir, que el teatrón tiene que ver con lugar para ver o lugar para percibir. Pero cuando llegué a ese lugar, encontré que en realidad esto no era un teatro, que era un centro de sanación dedicado a este señor que se llama Asclepio, que es el dios de la medicina y la curación. Si quieres, vamos bajando. Es el padre de la medicina. Ustedes ven muchas veces esa espada como el padre, como el símbolo de la medicina. Vamos bajando. Entonces la gente no iba realmente a este sitio al teatro, sino iba al santuario de Asclepio en Epidauro a sanarse. Y de cómo se sanaban los griegos cuando iban a este espacio, podemos bajar por medio de los sueños. Estas son las ruinas hoy en día del Asclepión. Vamos bajando. Vamos bajando, uno más, la presentación. Por medio de los sueños. La gente se acostaba, ¿no? Y pedía que en el sueño se revelara la causa de su dolencia. Entonces, fíjense lo interesante, lo que hay en esta relación entre la psiquis y la presencia en el teatro de al lado, ¿no? Hay como una parte irracional de la sanación humana y la percepción humana que está relacionada al teatro, a la percepción y a los sueños, que me parece eso interesante en esta serie profundamente. Vamos bajando. Si quieres, vamos rapidito. Ahí vemos que la gente llega al Asclepión y duermen y por medio del sueño, vamos bajando, aparecen las formas de sanarse a través de este Asclepión. Para los griegos fue tan importante esta idea del teatro junto al Asclepión que en las guerras trataron de conquistar el Asclepión y les llegaba la peste y se morían. Entonces los atenienses construyeron sus propios Asclepiones, centros de sanación y de soñar junto a los teatros griegos, que esto me parece algo muy interesante porque yo creo que el Barba Azul es casi como un sueño, es un viaje a la psiquis. Entonces, sigamos bajando rápidamente, ahí como para irnos saltando. Ese es el teatro de Dionisio en Atenas, que es igual, tiene su Asclepión, vamos bajando. Si quieren, ese es el teatro hoy en día lleno, para que vean que el teatro sigue vivo. Sigamos para no demorarnos mucho en porque quiero llegar al tema de Wagner y tecnología. Baja, puedes dar clic. Clic otra vez. Esto es los teatros, la perspectiva, como la vemos hoy en día, los arquitectos que trabajan con el punto de fuga en el fondo. Esto fue también una tecnología teatral que se inventaron durante el Renacimiento y el Barroco. Estamos acostumbrados a percibir así, pero no siempre ha sido en ese sentido la percepción. Vamos bajando un poco más. Ahí vemos más teatros al barroco. Vamos a Shakespeare, donde no hay nada visual. Puede seguir bajando en Londres en 1590. Y curiosamente puede seguir bajando al Teatro del Globo. En esta época la percepción era a través de la palabra. No, hoy en día somos una cultura visual porque tenemos los teléfonos, las pantallas en todas partes, pero en esa época realmente la gente iba a oír y la memoria auditiva era tal que la gente podía memorizarse la obra con solo ir una vez y repetir los textos. Entonces fíjense cómo la percepción mental a través del teatro, a través de la televisión, de las pantallas va cambiando con la tecnología de los momentos. Vamos bajando rápidamente esas slides, si te parece, es el teatro hoy en día, sigue bajando. Ese es el teatro de Shakespeare hoy en día, una reconstrucción. Y vamos al señor Richard Wagner, que ya mencionó el maestro Posada, quien se va a inventar un gran concepto que se llama el Gesamtkunstwerk. Puedes seguir a la siguiente slide. La obra de arte total, que es el término alemán Gesamtkunstwerk, que es traducible como la obra de arte total, es un concepto atribuido a Wagner
que lo acuñó para referirse a un tipo de obra de arte en que integraba las 6 artes: la música, la danza, la poesía, la pintura, la escultura y la arquitectura. Entonces, este concepto va a revolucionar las artes para el siglo XX. Los que van a conciertos de rock en el estadio Pascual, en el estadio del Campín, los que van a la Fura del Baus, entonces, todo esto viene del Gesamtkunstwerk, incluso el cine, ¿no? Nos parece obvio hoy en día que las disciplinas se entremezclen, y el teatro es por naturaleza interdisciplinar, pero vean lo interesante este concepto de obra de arte total. Entonces, podemos seguir bajando, va a inventarse un teatro, que es el teatro de Bayreuth, para desarrollar esta visión. Y este teatro, que aún existe y tiene un festival súper importante de ópera en el verano, fue el primer teatro en el que el público está oscuro y la escenografía o la escena está iluminada. Entonces, hoy todos nos parece súper obvio, pero fíjese que alguien se tuvo que inventar eso, ¿no? Y es esa idea del teatro como analogía de la mente, ¿no? La percepción humana. Nosotros vemos lo que está enfrente de nosotros y detrás todo está oscuro, ¿no? Esas imágenes que nos aparecen en el ojo de nuestra imaginación son las que llevamos a la manifestación física en el teatro. Y Wagner fue un genio de ese tipo. Entonces, vamos bajando ahí para no demorarme mucho, pero me parece interesante. Ahí vemos algunas de esta es una apuesta de mi mentor, Patricia Go, en el que sitúa esta ópera durante la Revolución Industrial en una represa en la mitad del río. Entonces la tecnología empieza a mezclarse con el teatro. Vamos bajando, vamos bajando. Ahí vemos más imágenes de Wagner, y Bayreuth sigue bajando. Ahí vemos un ejemplo del Parsifal que hicieron este año, que tiene realidad aumentada. Entonces, los espectadores de Bayreuth tienen unos cascos y empiezan a ver hologramas a medida que también pasa la música. Dicen que no funcionó muy bien, porque a veces la tecnología no se integra bien a la ópera, pero es interesante ver un poco cómo sucede eso. Y creo que ya estamos al fin de la presentación. No sé, ahí está la Fura del Baus también, que hablábamos con el maestro Posada, que ha trabajado con ellos. Hay unos videos muy lindos que les podemos compartir más adelante. Eso es la presentación. También tenemos algunas imágenes del Barba Azul ahorita para complementar esta experiencia y ver cómo la vivimos nosotros. Quedan apenas unos minutos. Yo le voy a hacer una pregunta a cada uno. Al director Pedro, es una pregunta que tiene que ver con los procesos creativos, que además pues, nosotros estamos formando aquí en la escuela, y es: ¿cuál es la propuesta? También es un poco spoiler de la obra que se pone en escena mañana. ¿Cuál es la propuesta que encierra esa puesta en escena que ustedes han hecho de la ópera de Barba Azul en esta oportunidad? Pues mira, este fue un proceso difícil porque es una ópera muy rara. Yo creo que realmente es la más difícil que hemos hecho. Fue una dialéctica muy fuerte con el escenógrafo, porque pensábamos ¿a dónde vamos? Y yo creo que realmente la solución apareció cuando decidimos la mente humana es una especie de laberinto, ¿no? De circuitos interiores, y cómo este palacio, este castillo de Barba Azul es un laberinto por el que podemos de alguna manera entrar y transitar. Entonces ahí tenemos una cápsula como futurista que viaja por el espacio y que se encuentra con otra estructura, y los cantantes con gran destreza y dificultad, porque además de subir por todas esas escaleras y bajar les toca cantar, viven ese espacio como un laberinto interno. Están cargando las fotos y ahora les compartimos un par de imágenes, pero esa fue la idea. Hay una lucha muy fuerte entre lo masculino y lo femenino en esta ópera, dos formas de percibir diferentes, ¿no? La parte hermética de Barba Azul frente a esta Judith que quiere abrir todas las puertas de su castillo o de pues, su ser. Entonces, eso, ¿cómo se representa? No es fácil, es más fácil contar pues, la historia de lo que nos pasó ayer, es más fácil de representar. Entonces, en ese sentido también nos tocó abrir las puertas, soñar mucho esta ópera, ¿no? A veces no desde lo tan racional y objetivo, como les digo, que para eso nos sirve el teatro. Yo como profesor de una universidad académica les pido a los estudiantes pues que soltemos a veces esas estructuras, esos prejuicios de percepción y de ver la vida a veces tan rígidos y tan concretos, para poder sentir de otras maneras y abrir otras puertas creativas.
los docentes y la universidad. Y le pregunto al maestro Alejandro, además de lo mismo que nos mencionó Pedro, ¿cuál es esa gran apuesta de esta puesta en escena después de tantas óperas y que tú mencionas que es una de las más difíciles que también has dirigido, como menciona el director Pedro? ¿Cuál es esa apuesta también desde la parte musical de esta ópera? Pues mira, Beatriz, es que sí es una ópera, como decía Pedro, es una ópera rara, es una ópera difícil pero emocionante. Y es una música increíble. Es preciosa, pero uno no puede decir preciosa porque puede salir del teatro después cantando las melodías. No, no las puede cantar luego. O sea, no existen esas melodías reconocidas que uno se pueda deleitar después cantándolas. No es eso. Pero es un tratamiento orquestal que describe, como decía ahora, lo que, o sea, uno alcanza con la música muchas veces a percibir que puede estar pasando por la mente de estos personajes, algo que ya es muy extraño. Eh, y lo interesante del acompañamiento de la música es esa inestabilidad que hay constantemente, producto un poco de lo que se está viviendo también en ese momento en el castillo, ¿no? Que es una lucha entre la curiosidad de Judith, la manera de Barba Azul de tratar de ocultar muchas cosas importantes de su vida para no, al final, no quedar solo, ¿no? Y poder tener, digamos, una compañera. Y esto es, yo quiero hacer también aquí, que me salga un poquitico de tu pregunta, y ya cierro un poco explicando más tu pregunta y lo que busca Bartók con la música justo acá, pero es que todo viene desde la sensación de la soledad que tenía Bartók, inclusive mucho antes de escribirla. Con Bela Balas, que fue su, digamos, el dramaturgo con el que él creó esta obra y la adaptación de ese cuento infantil, él escribió una carta a la mamá, que quiero pues decir ahí un poquitico de lo que le escribió a la mamá. Decía, yo soy un hombre solitario y puede que tenga algunos amigos en Budapest, pero me siento absolutamente solo y tengo la preconciencia de que esta soledad espiritual será mi destino. Si miro alrededor en busca del compañero ideal, sin embargo, plenamente soy consciente que esa búsqueda va a ser vana. Incluso si alguna vez tuviera éxito en la búsqueda de alguien, estoy seguro que pronto me decepcionaría de esa persona. Eso lo escribió Bartók, que fue un poco la base de darle la vuelta a esta historia, y al final Barba Azul queda solo porque no fue posible ocultar frente a la insistencia de Judith. Y eso, lo interesante de la ópera y el sentido de que es muy rara es porque la orquesta aquí realmente, como decía Pedro ahorita, es ese paseo por la psiquis interior y la manera como la música puede acompañar todo esto. Es bastante difícil de describir, por eso hay que verla. Ojalá todavía se puedan dar el salto a Bogotá, tenemos hasta el sábado, pero, pero es una unión entre el teatro, la música, la actuación y la tecnología, como lo está presentando ahora Pedro con la compañía estable, la mejor manera de describir lo que con seguridad, después de muchos días de sentarse Bartók con Bela Balas a sacar este proyecto adelante, pues va a ser una experiencia increíble. Es una última pregunta y también un último reconocimiento, porque estos 2 días, como les mencionaba al principio, hemos estado hablando como de la reflexión acerca del papel de la neurociencia, de las emociones, de la tecnología, pero aquí paradójicamente estamos detrás de cámaras hablando con 2 artistas que ponen en escena ese ejercicio artístico de despertar emociones. Y la pregunta también desde la universidad es, ¿cuál es el desafío? Pensando que Alejandro y que Pedro son docentes, han, digamos, apostado también por la formación de artistas, por la formación de mejores seres humanos a través de el arte. ¿Cuál es el desafío
para formar hoy artistas, para que el arte sea un vehículo también de creación de proyectos personales, de alivio, porque aquí estamos en una discusión muy interesante en la universidad y yo creo que desde nuestra escuela creemos que todos tenemos la capacidad, digamos, de formar nuestra parte creativa. Entonces, ustedes, ¿cuáles creen que son esos desafíos para formar gente creativa, de formar los procesos artísticos, de formar artistas, pero no solamente para que sean artistas, sino para que el proyecto de vida tenga sentido? Bueno, para mí el desafío más grande en muchos casos es convencer, digamos, a las instancias poderosas de las universidades y del gobierno de que este tipo de programas son importantes, ¿no? Porque pues la educación se ve a veces como algo utilitario. Yo voy a la universidad para estudiar una carrera que me va a permitir ganarme mejor la vida. Entonces, ¿por qué un programa de teatro en la universidad si voy a salir a morirme de hambre? No, pero precisamente a mí, por ejemplo, el teatro me salvó la vida. Yo vivo feliz porque vivo en teatro, ¿sí? A mí, entonces, cuando tú tienes un estudiante que se engancha y que ve una especie de luz a través del arte, va a tener una vida que va a tener propósito y va a tener sentido. Y lo otro que me parece a mí muy importante es que en una sociedad tan individualista como la que vimos ahora, en la que todos, la comunicación es casi que a través del chat, el teatro es un proceso de colaboración, es un trabajo que se hace en comunidad, ¿no? Y yo creo que más que un desafío, pues es, digamos, una ventaja. En la formación teatral nos enseña a trabajar en grupo, nos enseña a colaborar, a buscar consensos, a trabajar sobre las diferencias, a no tenerle miedo a la confrontación y a los debates, ¿no? Que hoy en día a veces nos cerramos frente a lo que no nos gusta o cancelamos lo que no nos gusta. Entonces es un espacio, digamos, de democrático en ese sentido, ¿no? Y lo difícil es crear los espacios para que para que podamos hacer teatro. Uno de los grandes procesos es que también la gente estudia teatro. En Bogotá hay como 10 programas universitarios y luego ¿qué van a hacer? ¿No? Entonces estudio porque no hay suficiente trabajo afuera. Entonces tenemos que también formar profesionales con la capacidad de gestionar, de crear sus propios proyectos, de salir a crear juntos y a cambiar un poco de lo que es el ecosistema creativo de nuestro país, ¿no? Y ese es el reto grande a futuro, porque yo creo que este país tiene un gran potencial de talento y podemos dar muchísimo más, como ya lo estamos haciendo. Sí, Pedro, decías un montón de cosas muy interesantes alrededor del arte. Yo creo que nosotros estamos de alguna manera con esa responsabilidad tan grande de acercar a nuestros alumnos y en general a la sociedad a algo que, digamos, puede peligrar en el sentido que pues como Pedro lo mencionaba, el, el ser humano necesita en todo momento sentir, emocionarse, eh, discutir sobre un tema y ser capaz de aceptar los puntos de vista de otra persona, inclusive tener como esas perspectivas mentales de sentarse a reflexionar, mire que no solamente lo que yo pienso es lo que es, lo que yo sé es lo que es, y eso el arte nos lleva a eso. Pongámonos un poco como en la experiencia de llegar al Teatro Colón, ¿no? Ya el solo hecho de llegar al Teatro Colón es una experiencia que la sociedad necesita, reunirse con otras personas, mirarse, saludarse, y es un teatro inclusive concebido para eso. El Teatro La Italiana tiene una forma en que le permitía, por ejemplo, a la gente saber quién fue en ese momento, cuál es esa fiesta que se va a vivir, pero sobre todo lo que pasa en el escenario que te ponga a sentir y a reflexionar. Y esta obra y en general el arte, ya sea un concierto, una obra de teatro, y juntando las dos cosas, una ópera, la experiencia que se vive, lo que se siente al pasar, al salir del teatro luego de terminar la obra, a veces decimos como que si nos emocionó, ese es el momento en que uno no está pensando en hacerle daño a nadie, ¿sabes? Uno está como disfrutando lo que vio, pensando lo que vio, reflexionando. Y estos días hablaba con Pedro que esta obra específicamente
es esa muestra de del poder que tiene el arte, porque cada puerta de estas 7 que hay en el Barba Azul, pues sí, representa en la partitura algo, en el drama algo, pero lo que hay detrás, lo que cada persona puede ponerse a pensar que hay detrás de abrir una puerta y ver un montón de armas, ¿no? O ver un montón de joyas y de oro, de riquezas, pero lo que significa y que luego estén bañadas por sangre, lo que eso significa, cada persona lo puede traer a su realidad, a su vida, al entorno, a lo que le ha pasado y reflexionar mucho sobre lo que esto es. Yo tuve la oportunidad pues, que me acompañaran los alumnos de dirección de la Universidad de Afita a este montaje. Y yo estoy seguro que eso para ellos va a ser una experiencia enorme. Y quiero cerrar pues, simplemente con decir que nuestra responsabilidad con el arte es que cada artista y cada artista que estamos ayudando a formar, a los artistas del futuro, tiene una responsabilidad con la sociedad muy grande, muy, muy grande. O sea, el arte está al lado siempre, siempre es parte fundamental de cualquier desarrollo de una sociedad. Si se desarrolla económicamente y no tiene el arte al lado que lo aterrice, pues va a ser una sociedad perdida. Si se desarrolla, tú lo sabes, Beatriz, desde la arquitectura de manera desordenada y la arquitectura no tiene ese arte que centre a las personas, que le dé bienestar, que entonces pues estamos perdidos. Entonces esto es una unidad que hay que defender constantemente. Muchísimas gracias a estos dos artistas.